Buenos días, yo soy la doctora Sayuri y en este video veremos cómo realizar el planteamiento del problema. Básicamente mostraremos la forma en la que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema. Previo a la elaboración del planteamiento del problema, lo primero que debemos de hacer es identificar y definir el problema de estudio, ya que de nada nos va a servir contar con una buena metodología si no sabemos qué es lo que queremos investigar. Esto debido a que el apartado que en esta ocasión vamos a trabajar va a describir y explicar la problemática que nosotros hemos seleccionado. Cuando nosotros planteamos el problema, lo que estamos haciendo es afinar y estructurar de manera formal nuestra idea de investigación. El paso de la idea de investigación al planteamiento del problema puede llegar a ser inmediato o nos puede llevar bastante tiempo. Esto va a depender de qué tan familiarizados estemos con el tema que nosotros elegimos para estudiar, la complejidad de la idea que nosotros tenemos, si la literatura muestra antecedentes y el empeño que nosotros como investigadores vamos a poner en realizar este apartado, además de las habilidades que como profesionales y personas adquirimos hasta ahorita. Existen criterios que nos permiten plantear el problema de investigación y que se resumen en los 3 puntos que nosotros vemos en nuestra pantalla, ¿sí? El primero, donde el problema debe expresar una relación entre 2 o más variables o conceptos, ¿sí? Aquí nuestras variables o conceptos pueden ser características o atributos que tengan algunas personas, organismos, algunos materiales, eventos o sucesos que estén ocurriendo. El requisito básicamente es que deben ser medibles utilizando puntuaciones numéricas. En el segundo punto, el problema debe estar formulado como pregunta. Debe ser claro, no debe presentar ambigüedades, ¿sí? Aquí podríamos apoyar de preguntas como ¿qué efecto tiene? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de que X suceso suceda? Y finalmente, el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, ¿sí? Básicamente nos habla de la factibilidad de que nosotros podamos observarlo en una realidad objetiva, ¿sí? En este último punto, nosotros podríamos poner un ejemplo de un estudio donde ni es factible, donde no es factible el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si alguien decidiera realizar un estudio donde intente identificar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, ¿sí? Cuando se realiza el planteamiento en este aspecto, el problema que nosotros estamos planteando no lo podemos probar. ¿Por qué? Porque ni lo sublime ni el alma son características que puedan ser observables o que nosotros podamos cuantificar o medir de forma real. Los elementos que se requieren para poder plantear un problema se clasifican en 5 y los 5 están relacionados entre sí. El primero de ellos, el objetivo. El objetivo o los objetivos nos van a indicar el porqué de la investigación exponiendo nuestras razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante.
El segundo es la pregunta de investigación. En este caso se realizan preguntas de manera que van a orientar la información hacia las respuestas que pretendemos obtener, ¿sí? O que nosotros estamos buscando con la investigación. Aquí, al igual que en todo el apartado, es indispensable o sumamente importante que los términos que se utilicen no sean ambiguos ni abstractos. Nuestro tercer punto es la justificación de la investigación. Esta nos va a indicar el por qué estamos realizando la investigación. Aquí nosotros lo que debemos de realizar es exponer nuestras razones. Debemos demostrar que el estudio es necesario e importante. Además de los tres elementos anteriores, otro aspecto importante es la viabilidad o factibilidad del estudio. Para esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta características o disponibilidades como el tiempo, los recursos financieros que se necesitan o se requieren, recursos humanos, materiales que se van a necesitar y finalmente los alcances que nuestra investigación va a tener. Por último, otro aspecto importante que se considera dentro del planteamiento o problema de investigación son preguntas como ¿qué necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o de abordar? ¿Por qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Las respuestas a todas estas preguntas pueden ayudarnos a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en todo el proceso evolutivo del problema y cómo nuevas perspectivas podrían realizar aportes a este problema. Entonces, como se mencionó previamente, el planteamiento del problema es la sección de su estudio en donde van a exponer sus argumentos fundamentados en el conocimiento científico previo, es decir, en estudios anteriores que aparecen en libros, artículos científicos, tesis u otras fuentes de información que sean confiables. Por eso se dice que el objetivo del planteamiento del problema es explicar de forma clara y concisa la razón por la que se decidió realizar esa investigación, recordando que la redacción tiene que ser fluida para que las personas que lo estén leyendo puedan comprenderlo. Por lo tanto, el primer paso para redactar este apartado consiste en presentar su problema de estudio y ubicarlo en el contexto a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional y a nivel regional. Esto significa que va de lo general a lo particular. El segundo paso nos permitirá identificar cuál es el problema de estudio, obtener nuestra primera variable de investigación y es un componente clave dentro de la redacción del problema. Este debe ser expresado con claridad, debe tener objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean apropiados y que sean realistas. Para esto, nosotros contestaremos a 3 preguntas. La primera debe de responder a dónde se piensa realizar el estudio. Este podría ser un lugar donde ustedes laboran, donde realizan sus prácticas, como en alguna empresa, algún hospital o en la escuela, si es el lugar que ustedes eligieron para realizar su estudio. Generalmente es el lugar donde ustedes están recibiendo su formación profesional, ¿sí?
La segunda pregunta que deben de contestar es, se tiene que responder quién o quiénes tienen el problema dentro del lugar que eligieron. Estas pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser bacterias o puede ser cualquier objeto. Y finalmente, dentro de esta segunda fase, se debe responder cuál es el problema que tienen las personas, animales, bacterias u objeto que ustedes eligieron en el lugar que también previamente seleccionaron, ¿sí? También es importante recordarles que el problema debe de estar relacionado con su profesión. Y por último, el tercer paso, ¿sí? En este tercer paso se deben establecer los límites del problema de estudio. A partir de aquí se obtienen la segunda variable de investigación o variables de investigación y al igual que los dos pasos anteriores son componentes claves dentro de la redacción del problema, ¿sí? Para completar este tercer paso, nosotros responderemos de nuevo a 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la razón por la que se origina el problema? Posteriormente, debemos describir qué efectos o consecuencias habría si no se soluciona el problema y finalmente, cuál es el aporte o la posible utilidad o la posible solución que nuestro estudio le brindaría a ese problema que nosotros nos encontramos planteando. Con esto concluimos la presentación de cómo redactar el planteamiento del problema. Agradecemos su participación.